En mi equipo nos tocó analizar dos temas. El primero se titula La fase analítica, la cual analizamos mi compañera Alejandra Mallorquín Ríos y su servidora Chantal Alejandra Costa Valdés. Empezaremos definiendo qué son los datos cualitativos. Autores mencionan que son aquellos que no son cuantitativos, es decir, aquellos que no reciben un número, que no se pueden contabilizar. Por el contrario, los datos cualitativos se apegan a otros supuestos. Para la recolección de estos datos es importante plasmarlos en un soporte físico, ya sea notas de campo, grabaciones, audios o video. Los datos son toda aquella información que nace entre las relaciones entre el sujeto y el recolector. Lo interpretan desde sus bases teóricas, sus filosofías y su metodología. El análisis de los datos constituye una de las tareas más atractivas dentro del proceso de investigación. Esos son de índole siempre informativo y se soportan sobre la realidad interna y externa. Los datos que se recogen en el campo constituyen piezas importantes para el análisis que la persona que investiga debe de ir encajando. El concepto de análisis es un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer información significativa, relevante en relación a un problema o una investigación. Es decir, se analiza todas las vertientes, se ven todas las aristas, toda la información que se pueda recolectar, se analiza. Dice, examinar. Otro concepto que que define la lectura es que analizar es examinar sistemáticamente un conjunto de elementos informativos para delimitar partes, así es, y cubrir las relaciones entre las mismas y las relaciones del todo. En definitiva, todo análisis persigue alcanzar un mayor conocimiento de la realidad. Buen día. Continuando con el tema, les voy a hablar un poco sobre las dificultades que se presentan para el análisis de datos. El análisis de datos es visto por algunas como una de las tareas de mayor dificultad en el proceso de investigación cualitativa, ya que posee un carácter polisémico, es decir, que tiene más de un significado e interpretación. Una naturaleza verbal predominante, su información es irrepetible y se cuenta con un gran volumen de información en la recolección. Por el contrario, en una investigación cuantitativa hay procedimientos claramente delimitados. Existen algoritmos de cálculo, técnicas estadísticas, criterios de decisión, así como un camino a seguir. Algunos de los elementos que hacen difícil el análisis de datos, por mencionar algunos, son la indefinición de los métodos, ya que no se cuenta con vías claras y definidas. La singularidad, considerado así por un proceso singular y creativo, el cual lo define como un arte más que como una técnica. Otro elemento es el escaso tratamiento de la literatura especializada, es decir, que se cuenta con poco material para su proceso de investigación. Y por último, su proceso no lineal, ya que las tareas implicadas se reiteran y se entrelazan entre sí a lo largo de la investigación. Ahora pasaremos al proceso general de análisis. Los procedimientos de análisis de datos cualitativos resultan singulares, a pesar de que no existe un modo único y estandarizado de llevar a cabo el análisis. Sí es posible distinguir una serie de tareas u operaciones. Algunas de las tareas básicas del proceso de análisis de datos son la reducción de datos, presentación de datos o extracción, verificación de conclusiones. Anteriormente se mencionó que el análisis no seguía un proceso lineal. Como podemos observar en el esquema, las tareas se reiteran ya que no siguen una secuencia. En el curso de un estudio cualitativo, el investigador recoge abundante información acerca de la realidad sobre la que se centra su trabajo. Un primer tipo de tarea es la reducción de datos. La reducción de datos es la acción de simplificar, resumir o seleccionar información. Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, las más representativas y comunes son la categorización, la codificación, la segmentación en unidades y agrupamiento. El tema a desarrollar es el proceso general de análisis de datos cualitativos.
El esquema que se muestra nos da un panorama general de cómo se desarrollan dicho análisis. Como pueden observar, el proceso se lleva a cabo en 3 momentos o tareas. Cada una de ellas lleva consigo actividades a desarrollar en cada proceso. La primera actividad es la reducción de datos. Aquí hay 3 actividades. Una de ellas es la separación en unidades. Dividir la información en unidades relevantes y significativas es lo primero que se debe de hacer. Durante la investigación, debe explicarse los criterios seguidos para dicha separación, que pueden estar basados en criterios espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, convencionales y sociales. La otra actividad es identificación y clasificación de unidades. Consiste en examinar las unidades de datos para encontrar componentes que nos permitan clasificar dichas unidades en categorías de contenidos. Las actividades de categorización y codificación son las más significativas. Categorización consiste en agrupar contextualmente las unidades que son cubiertas bajo el mismo tópico. Este proceso se realiza conjuntamente a la división de unidades cuando ésta se hace atendiendo al criterio temático. Codificación es la operación mediante la cual se asigna a cada unidad un indicativo o código propio de la categoría que se incluye. Es el proceso físico manipulativo mediante el cual se realiza la categorización. Los códigos pueden ser números o abreviaturas de palabras. Los sistemas de categorías pueden elaborarse inductivamente a partir de los propios datos. Al examinar los datos se identifica el tópico capaz de cubrir cada unidad, generando así una categoría. Otra actividad es la síntesis y agrupamiento. La identificación y clasificación están estrechamente ligadas a la síntesis. Cuando categorizamos, estamos sintetizando diferentes unidades de datos en un mismo tópico o concepto teórico. La categoría surge mediante procedimientos estadísticos como los análisis factoriales o los análisis de conglomerados realizados sobre matrices de correlación obtenidas a partir de la frecuencia que cada palabra alcanza en unidades diferenciadas del texto. La siguiente tarea es la disposición y transformación de datos. Este es un proceso imprescindible que permite presentar a los datos de manera abarcables y operativas de cara a resolver las cuestiones de la investigación. Son actividades que facilitan el examen y la comprensión de datos, permitiendo extraer conclusiones. La disposición supone organizar datos, presentándolos en alguna forma espacial, ordenada de tal modo que se simplifique la información y se posibilite su procesamiento posteriores. Las transformaciones más frecuentes son las que permiten pasar de una expresión verbal de datos a una expresión numérica o gráfica. Al contar con códigos, palabras, segmentos de palabras, etc. Y el análisis continúa a partir del recuento y no de la forma verbal original en que aparecen los datos. Los procesos de disposición son las gráficas, los diagramas, los diseños de matrices y los sistemas de redes, entre otros. La tarea obtención y verificación de conclusiones tiene 2 actividades. Tiene obtención de resultados y conclusiones. La obtención de resultados no tiene lugar únicamente al final del proceso, sino que pueden extraerse durante todo el proceso. Cuando se analizan los datos cualitativos o conservan su naturaleza textual, resultados se obtienen en función del modo en que se disponen y organiza la información.
a partir del encuentro o de la coincidencia de códigos. Los resultados pueden surgir de la comparación con otros escenarios, casos, situaciones, etcétera, similares al estudio. También la comparación puede realizarse respecto a un criterio en particular, una meta u objetivo o una norma, que sirve de base para el establecimiento de un juicio de valor. Cuando se trata de datos cualitativos transformados en valores numéricos, el proceso de obtención de resultados es más inequívoco y transparente, ya que el investigador cuenta con técnicas estadísticas y operaciones matemáticas que traducen un razonamiento lógico. La interpretación de los resultados nos llevan a conclusiones que pueden conducir, crear y explicaciones de generalización. La verificación de conclusiones. Una vez alcanzadas las conclusiones de un estudio, es necesario verificar para resolver o incrementar la obtención de conclusiones válidas. Desde esta posición se hace esfuerzos para conseguir que el proceso de investigación no se vea afectado por diferentes fuentes de errores y que los resultados puedan ser generalizados. Para ello, debe ser comprobada la coherencia estructural para verificar que entre los datos e interpretaciones no se den contradicciones o incoherencias. Un modo de aproximarse a la verificación es la búsqueda de evidencias negativas. Esto consiste en preguntarse, una vez alcanzadas las conclusiones, si hay datos que se oponen o son inconsistentes con la conclusión. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Estén bien.